Una vez más, el Señor nos permite estar en este espacio que Él mismo lo ha diseñado para bendecirnos. Cada lección de la palabra de Dios, trátese de Dios mostrándose a nosotros o de Dios diciéndonos cuál es el propósito de Él por el cual nos hizo y cómo quiere que seamos. Cualquier experiencia relatada en su palabra es para nuestro bien. Y para que ese bien no solo sea nuestro, no es solo consumo interno, es que pueda ser para todos. Y de eso se trata. Hemos perdido a través del tiempo la capacidad de poder mantener, retener lo que Dios nos da y practicarlo. De allí que muchas de las relaciones más significativas sean al día de hoy para millones de personas, no una bendición como Dios quiso que fuera, sino una maldición. Y uno de los problemas más serios que el mundo vive hoy y que como seres humanos todos estamos siendo afectados es justamente lo que tiene que ver con el matrimonio. Hoy queremos hablar de esto, porque Dios diseñó, Dios creó y Dios estableció el matrimonio en ese orden para que fuera bendición. La creación del matrimonio está dentro de ese contexto que la palabra de Dios nos dice, de que Dios todo lo hizo bueno y cuando lo vio que era bueno en gran manera. Nunca Dios ha hecho algo para que sea dañino, para que sea un daño a nuestras vidas, sino que lo hizo todo bien para nuestro bien. Pero un día esa pareja que fue, dice la palabra, la historia bíblica nos dice claramente que cuando Dios los unió, Dios los bendijo y Dios les dio la facultad de poder ser bendición para otros. El matrimonio es exactamente en su esencia es eso, ser bendecido y poder bendecir. Cuando esto ocurrió, lo que Dios hizo estaba basado en el amor, ese amor que dice la palabra que nunca deja de ser. Estaba basado en la unidad que no se quiebra, estaba basado en el respeto al tú, al prójimo, que permite que haya una convivencia sana, estaba basado en el hecho de que cada uno sabía cuál era su identidad, quiénes eran ellos para Dios y quiénes eran ellos entre ellos mismos. Estaba basada esa relación, ese vínculo, ese matrimonio en el compañerismo, ese compañerismo que ayuda, acompaña, comprende, es solícito y estaba basado en la transparencia. Quiere decir, no hay nada que esconder, todo es abierto, todo es franco, todo es sincero, todo es para el bien de ambos. No hay doblez de espíritu, no hay ambivalencia, porque todo sale de un corazón puro. Pero el día que ellos desobedecieron, el día que Adán y Eva desobedecieron a lo que Dios les había dicho, empezó el fracaso de eso que Dios quería y sigue queriendo, que es el somos, la primera unidad entre un ser humano y otro ser humano, bendecidos por Dios. Somos esposos, somos padres, somos familia. Todo eso se derrumba. Y el hombre, el ser humano, empieza a caminar en un matrimonio, cada matrimonio que es formado, en su gran parte, desconoce el propósito de Dios para ellos y vive en amargura. Entonces, a la interpretación humana es una convivencia que no tiene sentido, que falla continuamente, que no se sabe para qué es eso, que eso es un invento humano. Todas estas cosas son comentarios que crean actitudes y crean creencias totalmente erradas. Lo que Dios hace siempre es para bien. Y el matrimonio es una bendición, recibe bendición de Dios y Dios quiere bendecirlos continuamente. Cuando ellos perdieron la ruta por su desobediencia, entre ellos hubo una fractura que continúa a través del tiempo. Y es la desvalorización. Tan pronto ellos pecaron, perdieron, se interrumpió la relación con Dios, lo que inyecta sanidad a nuestras vidas, el saber quiénes somos en Dios y qué Dios hace en bien nuestro. Y todo eso empezó a ser una carga, un maltrato, un distanciamiento. Todo lo que había se rompió, todo lo que había se dañó. Y ellos, y esto es muy triste, la primera separación vincular
el primer daño a esa relación. Lo vemos relatado en Génesis 3, cuando ellos se taparon de ellos mismos porque se sentían mal, la transparencia dejó de ser transparencia. Y cuando ellos, en este caso, el hombre da el primer paso para devaluar el significado que tenía esa mujer que Dios le había traído. El corazón del hombre fue afectado, el corazón de la mujer fue afectado. Y ambos, con un corazón dañado, empiezan a tratarse y a tratar de convivir, pero había un precipicio, un abismo enorme que los fue alejando. Y ese hombre, locuaz, un hombre que interactuaba, que pensaba bien, que amaba a su esposa, que le decía cosas muy bellas, porque así las recibió cuando Dios se la llevó. Este hombre termina poniendo un nombre diferente porque el sentido de igualdad, de bendición, de gracia, de paz, de amor, que para ella él significaba, se rompió. Allí empiezan los trastornos matrimoniales. Así empieza tristemente y se rompió lo que Dios hizo. Todavía estamos tratando de empatar humanamente los desechos y no se puede. El único que puede hacerlo es Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos habla en su palabra, para decirlo de otra forma, Dios insiste en enseñarnos, conozcan el origen, dense cuenta de dónde viene el mal, tráiganme sus corazones a mí y yo voy a restaurar el matrimonio. Les voy a enseñar que sí es posible. Yo no sé si tú que estás oyendo esto hasta este momento, estás pasando por la experiencia de no sentirte tanto tú, si eres mujer, como el hombre. Se sienten bien, no se sienten bien, se sienten mal, están teniendo muchos problemas, hay muchas confrontaciones y esto ha traído un desgaste tan profundo que ya ninguno de los dos quiere estar cerca. Y eso ha dado lugar a muchas situaciones y experiencias dolorosas. Y yo quiero hablar de una de manera muy sucinta, sumamente corta porque no tenemos el tiempo, que aparece en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25. Se menciona el nombre de ambos esposos. Él se llamaba Nabal, ella se llamaba Abigail. Y Dios nos enriquece de una forma tan preciosa al contarnos el relato, porque dice que él era un hombre duro de trato, una persona que maltrataba cuando hablaba verbalmente, cuando intercambiaba relaciones con otras personas, un hombre sumamente de carácter áspero, muy difícil. Y él era un hombre muy rico, él tenía todas las posibilidades que quería, pero él tenía maltrato con los demás. Y eso no es algo que la esposa no viviera. También ella sufría esa situación. Sin embargo, ella tenía un carácter apacible, un carácter, dice, una mujer de buen trato, buen entendimiento, y era muy hermosa. ¿Qué pasó con esa pareja? Rápidamente, este hombre recibe una delegación de parte de David diciéndole: nosotros hemos estado con tus siervos, los hemos tratado, los hemos cuidado, y como estás de fiesta, mándanos algo de lo que tienes. Este hombre reacciona como él era, es que era intratable realmente, y él empieza a pelear, y él, como ocurre con las personas que tienen, como le llamamos, una boca muy fuerte, él empieza a hablar mal de David, a desconocerlo, a infravalorarlo, a decir montones de cosas y decía: lo mío no se lo voy a dar a nadie. Era un hombre con muchas facetas no bonitas. Le dicen a la esposa, Abigail, que era diferente, le dicen: mira a ver lo que vas a hacer. A mí me llama mucho la atención porque el siervo que se acerca a ella, a hablarle a ella, tiene la confianza de ir donde ella, hablarle del problema tan grande, pero no se atreve a ir donde él. Es decir, no era un hombre que solo tenía problemas en su trato con Abigail, sino que era un hombre que tenía un problema muy serio con todo el mundo. Y le dice a ella: escucha bien, mira lo que vas a hacer, reflexiona porque el problema es serio. Este hombre sabía que esta mujer tenía un carácter diferente, era una persona diferente. Y aprovechando eso le dice: estamos en una situación crítica, mira a ver lo que vas a hacer. Yo solo voy ahora a mencionar cualidades de esta mujer, porque ella resuelve el problema,
Dios le da la gracia de resolverlo. No van a acabarlos ya, pero ella hace cosas que toda mujer debe tener. Son de las cualidades que Dios nos da. En primer lugar, cuando escucha lo que ese siervo le dijo, inmediatamente ella dice que fue diligente y organizó lo que iba a hacer. Esta noticia no la paraliza, esta noticia no la deja sin respuesta. Esta mujer realmente, como decía el siervo, reflexionó, trazó un mapa de lo que iba a hacer, dispuso, llamó a sus siervos y hizo que ciertas instrucciones fueran llevadas a cabo para minorar un poco el problema. Es decir, empieza a trabajar en una manera sabia en contra de la imprudencia de su esposo, pero no le dice nada al esposo. Fue prudente. Ella sabía que en ese momento no se podía acercar a hablar con él, que no le hubiera hecho caso y que las cosas hubieran sido peores. La mujer trabaja con prudencia. Estoy hablando de una mujer diligente, una mujer organizada, una mujer que era diligente en lo que hacía, y esta mujer sabía hablar, sabía transmitir el mensaje a esa persona que en este momento es David. Ella fue a buscarlo, a encontrarse con él, y le habla de manera sabia, de una forma tan sabia que él no pudo rehusarse a lo que ella le estaba diciendo. Se dio cuenta que lo que él iba a hacer, ella se lo mostró, lo que él iba a hacer era algo terrible, que iba a causar impacto en la vida de David para siempre. Mientras estuviera en el mundo, iba a lamentarse de aquello que ella iba a hacer, que él iba a hacer. Esta mujer es una mujer que nos enseña en momentos críticos cómo acercarse al otro, qué decir, qué no decir, qué hacer silencio. ¿Saben cuando ella habló con su esposo? Al otro día, después que todo se resolvió y después que él bajó su borrachera, porque además de todo, era una persona atada al alcohol. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra al intercalar esta historia en la Biblia? Que cada mujer debe entender cómo debe tratar al esposo, cómo ser prudente, sabia, diligente, pausada, cuándo hablar, cuándo no hablar, para evitar crisis peores. Hoy tenemos una persona que nos va a hablar cómo hay miles y miles y miles de mujeres que pueden contar sus historias. Pero lo de hoy es muy especial porque queremos que, partiendo de su experiencia, ella nos relate, ella nos diga cómo puede ser que alguien que parece que no puede estar junto con otro, Dios hace un milagro tan grande, tan precioso, tan impactante, transforma la vida y la transforma a nivel individual. Y es lo que Dios quiere tratar contigo y conmigo. Él quiere trabajar con nosotros, y eso bueno que nos ha dado, que lo tomemos de acuerdo a su propósito para que se cumpla su voluntad. Regresamos de inmediato. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Damos una vez más gracias a Dios, y esta vez porque si ustedes miran hacia allá, van a ver 100. Yo estoy más cercana a los 100 soy yo, pero no se trata de mí. Es que el Señor nos ha permitido durante este tiempo llegar al programa número 100, y eso es motivo de agradecimiento a Dios. Sabemos que este programa Él lo ha hecho, lo ha diseñado para ayudarnos como mujeres a tomar el curso, o por lo menos conocer lo que Él quiere que nuestras vidas lleguen a ser en esta tierra. Así que damos gracias a Dios por esa fidelidad, por su bondad, por su gracia, su misericordia, y por cada uno de ustedes, de nosotras, que hemos estado tratando de hacer lo que Dios quiere hacer. Hoy tenemos
una invitada muy especial, para mí muy especial por muchas experiencias en Cristo y un amor muy genuino. Gracias. Y queremos realmente darte a ti, Julie, la bienvenida y que tú nos digas un poquito de ti, para yo hacerte una pregunta después de eso. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, es un honor. Estoy aquí por su gracia. Así es. Yo tengo 45 años de casada con mi esposo Ricky, 4 hijos y 6 maravillosos nietos, no quitándole la maravilla de los 4 hijos, pero los nietos ya son otra cosa. Es otra medida. Otra dimensión. Yo trabajo freelance en el campo financiero y de inversiones, pero soy músico también. Y el Señor me ha permitido también manejar mi tiempo para poder servirle a Él con el ministerio musical que dirijo también en el colegio de aquí de Ministerios Betel, en el Colegio Cristiano Ministerios Betel, y también para dirigir una ONG que se dedica a la construcción de viviendas para personas vulnerables, en condiciones vulnerables. Mi pregunta es justamente, ¿cómo se entrelaza el que tú seas financiera, ONGera y músico? Yo sé que tú eres una músico muy bueno. ¿Cómo es eso? Tanta cálculo y al mismo tiempo... Bueno, realmente yo estudiaba música desde joven y entonces fui a Estados Unidos a estudiar música, pero el minor que hizo fue en Business Administration. Y cuando llegué al país, pues realmente no había un campo tan amplio como el que existe ahora. Entonces entré en la banca, en Citibank, luego fui vicepresidente del Banco Gerencial y Fiduciario y luego seguí en la banca, en los inicios de lo que fue la Bolsa de Valores. Pero llegó un momento en mi vida que el Señor hizo un llamado, más o menos en el 2001, y me permitió trabajar de manera independiente. Y así entonces pude iniciar el llamado que el Señor puso en mi corazón, que fue en el colegio. Y recientemente también entonces se añade lo de la ONG. Qué bello. Gloria a Dios. Qué bello, qué alegría, Julie, pues tenerte aquí. Como pudimos ver en el primer segmento, el tema hoy es el matrimonio, ¿verdad? El papel de nosotros como mujer y cómo podemos, ¿verdad?, ser instrumento de bendición de Dios para nuestros esposos. Y mientras Orfa hablaba de esa esposa diligente, esa esposa sabia, prudente, pues me encantaba con todo lo que nos habías contado antes. Así que mi primera pregunta sería, nos contaste que te casaste a los 18 años. Sí. Me gustaría preguntar cuál era tu concepto de matrimonio en ese momento. ¿Era una muchacha joven que ibas al matrimonio? ¿Cuáles eran tus ideas? ¿Qué esperabas? Háblanos un poco de eso. Sí, realmente yo viví en un hogar que a los ojos míos era muy feliz. Vivía con mis padres y mis abuelos, entonces yo traspolé eso a lo que me sucedía en mi vida. Casarme con esta persona que era muy querida de mis padres y las familias también, todas de acuerdo. Y me casé muy ilusionada, llena de amor, totalmente enamorada. Pero en ese momento yo no tenía el conocimiento que tengo ahora del Señor y todas las cosas que me pasaban en ese momento, pues no se manejaron como se debían manejar en el Señor, pero realmente llegué muy ilusionada a ese matrimonio. O sea, te casaste totalmente con esa ilusión de tener el matrimonio que todas soñamos cuando nos casamos, enamorados. Sí. Yo tengo una pregunta para darle un poquito de contexto a tu testimonio y a todo lo que nos vas a decir. ¿En qué momento de tu vida conociste al Señor y decides verdaderamente profundizar en el Señor? Sí, yo lo conocí a través de Denis Marte, Melba Portes y Zoila Calaf, en un momento en que yo le pedí al Señor que yo necesitaba más fe, porque yo veía que habían mujeres que oraban y levantaban esas manos y eso. Entonces yo decía, Señor, pues yo necesito de eso, aunque yo había crecido con el temor de Dios, porque mis padres nos inculcaron todo eso, el amor y eso, pero yo sabía que a mí me faltaba algo más, y era esa relación íntima con Jesús. Entonces eso yo te pudiera decir que hace algunos 30 años más o menos que yo experimenté eso. Gloria a Dios. Julie, y
Con relación al matrimonio, ya escuchamos que te casaste muy jovencita. ¿Qué fue pasando a través del tiempo, a través de los años? ¿Resultó el matrimonio como tú lo pensabas? ¿Resultó ser la ilusión de jovencita de 18 años que se casa? ¿Qué fue pasando a través del tiempo en tu matrimonio? A través del tiempo, lamentablemente, fueron sucediendo cosas que no iban cuadrando con esas expectativas que yo tenía. Y quiero sí señalar que muchas veces señalamos al otro y echamos la culpa en el esposo, nosotras como mujeres, pero no nos vemos también el defecto o el problema que puede haber en nosotras. Entonces yo entiendo que fue una situación de ambos, donde no se cubrió en amor o no se le echó agua a esa plantita que tenía que crecer y convertirse en un árbol y dar frutos. Entonces, esas expectativas que yo tenía de mi esposo, para mí, en mi caso, no iban siendo llenadas. Quizás para él también, él pudiera quizás decirlo luego, no se fueron llenando. Y entonces ahí es que comienzan los problemas. Obviamente, se agravan con las situaciones financieras, con las situaciones de los hijos, con todo lo que sucede. Pero yo entiendo que cuando un matrimonio está fuerte, pueden venir todos los embates del viento y esa casa se mantiene viva. Así es, y sobre todo como tú señalas, no acusar al otro, sino uno también darse cuenta que aporta, tanto en lo bueno como en lo malo, a esa relación, y que no solamente la culpa es de un solo lado cuando suceden situaciones difíciles. Eso es así, eso es así. Julie, y tú nos comentaste que tú dejaste de admirar a tu marido, y me gustaría saber si tú nos puedes compartir problemas serios, situaciones serias que pasó tu matrimonio, o sea, ser un poco más específica para poder entender el proceso de deterioro que pasó tu matrimonio. Sí, fíjate, al inicio yo vivía para mi esposo, o sea, yo estaba sumamente enamorada, y yo entiendo que el Señor quiso que la relación de nosotros terminara lo que era para iniciar un nuevo capítulo, porque estaba mal fundamentada. O sea, llegamos al matrimonio con un concepto errado. Yo vivía para mi esposo, si él estaba bien, yo estaba bien, si él estaba mal, yo estaba mal, toda mi vida era él. Pero también yo tenía mi profesión que también demandaba mucho tiempo, entonces yo quizás no le di a él el tiempo, no le dediqué el tiempo que yo necesitaba dedicarle a él. Entonces empezaron los problemas en el matrimonio y tuvimos varias crisis durante varios años que fuimos trabajando, entendíamos que nos perdonábamos, pero al no tener al Señor realmente en nuestros corazones, ese perdón no era genuino, no era genuino. Okay. La verdad que Julie, escuchándote, creo que todas nos podemos identificar. Entramos al matrimonio realmente, cuando entramos al matrimonio sin Dios, entramos con expectativas que ahora que estamos en Dios sabemos que el esposo no puede llenar. Y las crisis llegan. Y escuchándote, sé que si las crisis no se resuelven, pues terminan en situaciones tal vez más complicadas. ¿Nos pudieras explicar un poquito cómo esas crisis a lo que llevaron a tu matrimonio? ¿A dónde terminó tu matrimonio? Sí, sí. Como te dije anteriormente, o sea, nosotros no nos perdonábamos genuinamente. Uh-huh. Y entonces hubo ciertas fallas por parte de mi esposo, donde él acudió a relaciones fuera del matrimonio, y ahí comenzaron realmente crisis difíciles, culminando con una crisis que duró 3 años, y eso fue más o menos comenzó como en el 1996, y luego ya yo empiezo a perder la fe en Dios, porque yo realmente yo había dado pasos de bebé en el Señor, y ahí empiezo a perder la fe en el Señor y decido terminar ya luego de los 3 años y terminar con un divorcio. Wow. Y una pregunta, Julie. Durante ese tiempo en el que tú mencionabas que empezaste como a alejarte del Señor, la misma crisis te afectó, ¿verdad? Tu vida en lo personal, ¿cómo tú empezaste
a manejar tú la crisis. Tú decidiste alejarte del Señor. Al alejarte, ¿qué hiciste? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Cómo fuiste tú llevando tu vida en ese momento? Sí, ahí entran las emociones, Nicabre. Ahí entran lo que tú sientes como mujer, como persona. Y todas esas emociones del rechazo, de las expectativas, de la desilusión, de tu ver la persona que tú admirabas, dejas de admirarla porque te ha herido tanto. Entra el rechazo, pero también entra la venganza. O sea, ahí realmente es donde tú te conoces tú mismo, de lo que tú eres capaz y de lo que puede aflorar de tu corazón. Y yo creo que Dios toma todas esas cosas para mostrártelas y que tú las trabajes, porque en mi caso fue así. Bueno, hay una pausa necesaria, así que vamos a detenernos porque entramos ahí al tema más álgido de una relación que está en deterioro, todo lo que se siente, ese volcán de emociones, sentimientos y sobre todo pensamientos que van a llevar a ciertas acciones. Así que regresamos ahora. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Julie, y ya nos hablaste un poco de tus emociones, cómo empezaron a verse afectadas, pero ¿y tus hijos? ¿Cómo estaban tus hijos en ese tiempo? ¿Cómo les afectó a ellos toda esa situación? Fíjate, el mismo hecho de yo alejarme del Señor y de enojarme con el Señor, porque yo entendía que Dios no hizo las cosas como yo le indiqué y cuando yo le indiqué. Entonces empezó una situación de quizás de dolor de mis hijos que no entendían, pero ya mis hijos conocían la palabra. Y cuando ellos veían alguna situación, mis hijos oraban. Eso fue muy bonito. Yo entiendo que eso no pasa mucho en los hogares, pero en mi caso sucedió. Pero sí te puedo decir que a través del tiempo sí me di cuenta, ya con mis hijos adultos, que algunas cosas se traspolan. Y algunos aprendizajes se llevan, lamentablemente, a los matrimonios y a las vidas de ellas. Quizás inconscientemente de parte de ellos, pero lamentablemente sí sucede, Nicaures. Y por eso los padres tenemos que estar tan vigilantes, porque no es tanto lo mucho que tú le puedes hablar a un hijo o decirle, sino lo que los hijos ven. Y ahí es donde nosotros los padres nos perdemos con los hijos, sobre todo cuando están pequeños, porque ellos están aprendiendo de alguna manera u otra. Claro, siempre están bien. Así es. Julie, ahorita nos hablabas que esa crisis que pasaste terminó obviamente en un divorcio. ¿Nos puedes decir un poquito más cuál fue tu experiencia con el divorcio? O sea, si tú tuvieras que hasta hablarle a alguien de esa decisión tan grande, ¿qué le dirías? O sea, y cuéntanos un poquito de esas emociones que pasaste en ese momento. Mira, tú haciéndome esta pregunta, recuerdo hace 2 meses, alguien que le comentó a mi esposo, con una crisis matrimonial que está teniendo, que esa era su alternativa también, el divorcio. Y mi esposo le dijo, tú no quieres meterte en esas aguas. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tomamos la decisión del divorcio creyendo que esa es la solución. Y resulta que realmente ahí es cuando comienzan los problemas. Porque el enemigo empieza a utilizarte de la manera que él quiere utilizarte. Acuérdate que el enemigo viene a destruir. Entonces, mientras nosotros buscamos esas situaciones que queremos resolver mundanamente, como dicta la calle, realmente ese no es el plan de Dios. Entonces yo me sentí tremendamente mal. Primero porque sentí el vacío,
Sentí quizá el deseo de que quizá yo pude haber hecho algo. Me empecé a sentir mal con el mismo Dios, pero lamentablemente me empecé a refugiar en cosas que no tenía que refugiarme, que no le agradaban al Señor. Y me sentí usada porque realmente en la sociedad una mujer divorciada, lamentablemente para el sexo opuesto, es sinónimo de otras cosas. Entonces yo no me sentía cómoda con la posición que yo tenía realmente. Oh, es increíble como algo que o sea, una decisión que uno toma pensando que es la solución a un problema, realmente viene a, como tú dices, o sea, viene a abrir otros problemas, porque hablaste de sentimiento de culpabilidad, de tu identidad, o sea, totalmente. Perdiste una identidad que ya tú tenías y viniste a recibir emociones que tú no buscaste. O sea, esa no fue la razón por la que tal vez te divorciaste. No, y tú sabes que sobre todo si hay hijos envueltos, el divorcio no termina la relación con el ex esposo. Como quiera lo tienes ahí y tienes que bregar con todas esas situaciones porque vienen entonces las situaciones de los hijos y el vacío que representa la falta del padre para los hijos. Wow, yo le decía que estabas en medio de muchas turbulencias. Como dice, por un lado sentía que buscaste el refugio equivocado, por otro lado dice que tenías vacíos. ¿Qué pasó en medio de esa gran crisis por la que estabas atravesando? Sí, cuando nosotros tuvimos un año divorciados y en ese tiempo pues mi identidad estaba lacerada totalmente. Yo tenía falta de propósito, yo empecé a sentirme herida, dolida, empecé a buscar el refugio que siempre buscamos, que es en la calle, en las cosas, las amistades que no debes tener, buscar realmente la reafirmación de tu carencia por medio de otra persona, hasta del sexo opuesto. Fue como cuando hierve una olla con una cantidad de sentimientos, deseos de venganza, o sea, una confusión. Es que el enemigo trabaja así. Y realmente es una situación muy difícil, pero Dios tiene un propósito en nuestras vidas y cuando tú llegas al Señor y empiezas a restaurarte en el Señor, entonces hoy día yo te puedo decir, wow, lo que me sucedió y quizás entenderlo y perdonar a los demás. Así que la solución fue el Señor. Sí. Solo Él puede sostenerte, solo Él puede restaurarte. Sí. Te cuentan el cambio, ¿cómo fue? Sí, ¿Cómo saliste de ahí? Porque realmente nosotros en las crisis anteriores habíamos tratado de perdonarnos, decíamos, bueno, nos perdonamos y eso, pero como no ejercíamos el perdón en la inmensidad del Señor y como el Señor nos ha perdonado a nosotros, o sea, cuando tú conoces que Cristo te ha perdonado a ti y que murió por ti, entonces ese perdón se hace vida en ti y tú lo puedes llevar al otro. No puede ser el perdón que uno se decía anteriormente. O sea, yo te lo digo porque en nosotros eso fue algo que no sé yo, de conocer ese perdón. Entonces, mientras yo estaba divorciada y enojada con el Señor, pues ahí entonces mi esposo llega al Señor. O sea, después que yo estoy divorciada, entonces ahí cuando realmente yo me enojo con el Señor y digo, pero ¿y por qué ahora? Entonces ahí mi esposo conoce al Señor. Y hay una transformación en él que yo me recuerdo que los amigos de él decían, wow, él parece una persona que la metieron en una lavadora, le echaron un pote de cloro, lo tendieron y lo sacaron y él es una persona totalmente diferente. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? A mí me preguntaban los amigos de él que le hablara qué era lo que había sucedido con él. Entonces una pregunta, Julie. Ustedes están divorciados, están viviendo separados, ¿verdad? Sí. ¿Cómo entonces? Ya estamos conociendo que Ricky conoció al Señor en ese tiempo. ¿Cómo entonces el Señor los vuelve a unir? Eso fue algo precioso. Eso fue algo precioso porque en medio de que yo empecé a buscar el Señor, empecé a buscar refugio en otras cosas que no eran el Señor. O sea, yo empecé a beber. No era que yo me emborrachaba, pero empecé a buscar el refugio en la bebida, las amistades, las discotecas. Entonces el Señor empieza a trabajar con Ricky. Y recuerdo que una vez el Señor como que puso en mi corazón audiblemente que yo debía estar más
cerca de mi esposo. Yo había empezado a visitar el grupo de oración de Orfa y él estaba en otra congregación. Entonces el Señor me pidió que fuera, audiblemente me lo dijo, que él quería que yo estuviera ahí en esa congregación. Entonces el Señor fue transformando y llegó un momento en que yo no quería en lo físico, en mí, dentro de mí, como que volver a lo mismo, porque aunque sí yo había visto la transformación que Dios había hecho en mi esposo, todavía me quedaba como que quizás la duda, ¿tú me entiendes?, de lo que Dios podía hacer, porque ya yo estaba divorciada, ya yo había logrado lo que yo quería, aunque yo no estaba cómoda tampoco. Pero realmente Dios fue poniendo en mi corazón y me fue hablando por medio de sueños y situaciones que me fueron presentadas en mi vida, que Él quería que ese matrimonio fuera restaurado. Entonces ahí viene lo que no sucede con mucha gente, y es que yo decía, pero, porque ya le había puesto en el corazón de mi esposo arreglarse, ya Ricky quería arreglarse conmigo. Wow. Entonces yo no quería. Perdón, arreglarse en este caso es volvernos a casar. Entonces ahí es donde viene ya la parte del ejercicio de la fe. Porque yo siempre fui temerosa de Dios y sabía lo que Dios quería, pero aunque mi carne no estaba dispuesta, pero lo que más me alaba era ese temor que yo tenía de Dios y saber que yo tenía fe, yo sabía que Dios lo podía hacer. Y yo tuve que empezar a bregar con esa disposición de mi carne, de ir hacia el propósito que Dios tenía y a quererle más a Dios que a mis propias emociones o lo que me dictara mi carne. Wow, wow. Perdón. Mientras hablas estoy pensando, tú dices empezaste a ver transformaciones en él. Totalmente. ¿Tú puedes comentar algunas que nos permitan ver el contraste que tú estabas viendo del antes y el después? De una persona totalmente agresiva en su manera de trato, de cómo se comportaba. Vi la transformación de un hombre de Dios, sobre todo metido en la palabra. O sea, Ricky te empezó a hablar, como dice por ahí, como un fanático. O sea, Ricky tenía la palabra a flor de boca. Wow. O sea, Ricky estudiaba la palabra y oraba, y a él el Señor le mostraba los ríos de agua viva, se lo mostraba cuando él leía la palabra. Ricky empezó a ejercer el don profético, el don de exhortación, de evangelismo. O sea, era una transformación, y sus hijos lo empezaron a ver, y las personas alrededor. Entonces en él hubo una transformación, también la hubo en mí. Porque, déjame decirte algo, hago un paréntesis, siempre queremos señalar al esposo o a la esposa, siempre hacemos así, pero cuando tú estás señalando, el otro dedo está para donde ti. O sea, esto fue un problema de los dos. Claro. Entonces, yo empecé a ver un hombre transformado, y para la gloria de Dios, hasta hoy lo he visto. Wow. No hay nada imposible para Nada Dios. imposible para Dios. Así es. Definitivamente tú pudiste ver las promesas de Dios y el poder de Dios obrar en el matrimonio de ustedes. Sí. Esa era parte de la pregunta también que yo tenía curiosidad para hacerte. ¿Cómo comenzaste a ver las promesas de Dios? Tú tenías ya palabra, porque ya tú tenías conocimiento del Señor, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. ¿Cómo y en qué momento comenzaste a ver las promesas que el Señor te había hecho cumplirse en tu matrimonio? Fíjate, hay una decisión que nosotros debemos tomar como personas, y es creerle a Dios. Aunque tú no estés viendo en el momento las situaciones, porque a veces lo que tú ves con tus ojos no es realmente lo que está sucediendo en el campo espiritual y cómo Dios se quiere mover. Entonces, a medida que el Señor fue tratando con nosotros empezamos a ver todas las promesas que Dios tenía para nosotros en nuestras vidas, porque empezaron a realizarse. Lo vimos en el fruto de nuestros hijos, de los negocios, de nuestras vidas espirituales. Lo empezamos a ver. Bueno, chicas, vamos a hacer una pausa, Julie, para que entonces, si quieres añadir a eso, lo hagas. Pero yo estoy pidiendo a Dios que las mujeres, señoritas, damas que estén mirando el programa hoy, y que alguna de ellas esté atravesando por situaciones así, pueda darse cuenta de que este perfil que tú nos vas haciendo tiene que ver mucho con la fe.
tiene que ver mucho con qué Dios quiere y mucho con la obediencia. Regresamos ahora. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Para nosotros retomar algunas cosas sumamente importantes, Julie, el volver a casarse, ¿verdad? Como tú has dicho, que están casados, después de una catástrofe como la que vivimos. ¿Implica eso, para bien de las personas que pudieran estar atravesando por esas situaciones, implica eso que llegó Ricky, llegaste tú, todo sigue bien, no hay ningún problema, todo fluye? El hombre que tú recibiste, la mujer que él recibió, eran personas que tenían realmente el deseo de que Dios lo hiciera, aunque no sabían cómo Dios lo iba a hacer. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ciertamente, Orfa. En nosotros había un deseo, nosotros no sabíamos cómo lo iba a hacer. De hecho, cuando yo le dije a Ricky que sí, que yo me iba a casar con él otra vez, yo no sabía cómo el Señor lo iba a hacer, porque no había todavía en mí como ese mismo amor y esa misma confianza con la que yo me casé al principio. Entonces, eso me llevó a dos dimensiones, a entender que Dios hace cosas nuevas y que hay que ejercer la fe, Orfa, totalmente. O sea, yo me recuerdo que yo adopté al Señor como mi esposo en ese momento, porque hay una parte en Isaías que dice que Él es tu hacedor, y dice, yo, Jehová de los ejércitos. Entonces digo, wow, si dice Jehová de los ejércitos es porque hay una guerra involucrada y Él es que me va a defender. Pero sí te puedo decir, mi matrimonio no es que es un cuento de hadas. No, nosotros, luego de 25 años, estoy hablando de cuando sucedió la situación, esto ha sido un caminar con el Señor. Entonces ya, cuando vienen las situaciones y los desacuerdos o cualquier situación que se pueda que pueda pasar en nuestras vidas, nosotros lo resolvemos con la palabra, buscando la ayuda y las amistades que te pueden dar un consejo en el Señor. O sea, no es que se resolvió todo. Bueno, sí, hubo un cambio en nuestro temperamento, en nuestra visión de lo que era el Señor, se plasmó, se empezó a plasmar el Espíritu del Señor y el carácter del Señor, porque la misma palabra dice, vamos caminando a la estatura del varón perfecto. O sea, cada vez nosotros vemos que nuestro matrimonio está más fuerte en el Señor, pero esto es un trabajo que se ha venido haciendo a través del tiempo, con la fe, el estudio de la palabra, creyéndole al Señor las promesas. Claro, eso que tú dices es interesante, porque hay veces que se buscan consejos que no son tan buenos, pero que es lo que uno quiere oír. Entonces, eso que tú dices, de buscar gente que realmente te dé consejos en el Señor. Y eso, no tal vez consejos del mundo, porque hay consejos que lo que te desvían es el propósito de Dios. Eso es así, eso es muy importante, de caminar con el Señor, y esa ha sido la clave de nosotros, buscar el refugio en el Señor y en su palabra. Ay, me hace recordar lo que decías ahorita, porque ¿cuál es el camino? Si no lo enfrentas con el Señor y lo resuelve, el camino del divorcio, que como tú dijiste era comenzar de nuevo algo aún más doloroso. Así que la única solución es sanar. Que muchas veces alguien no quiere verlo y confrontarlo en amor y venir a los pies del Señor, porque Él todo lo puede hacer nuevo, como estamos viendo que hizo tu matrimonio nuevo. Sí. Entre un día a día, así como en tu relación con Él. Eso es así. Eso es primordial, lo del perdón. Y también ver cuál es el propósito para el cual tú has sido creado. O sea, en todo esto nosotros vimos propósito. Y no sé qué, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? No, pero no es enfocarnos en el por qué, sino para qué. O sea que ciertamente
tú no te arrepientes de todo esto que pasó, sino que el Señor te hizo, Sí. ha habido propósito en todo Ha habido esto, tú has propósito, visto. totalmente. Y yo entiendo no, o sea, el Señor me dijo a mí que todo lo que yo estuviera pasando en los momentos difíciles, el Señor me dijo, los voy a usar de testimonio para otras parejas que necesitan una palabra de ustedes en momentos determinados. Y así ha sido hasta ahora. Claro. Una pregunta, Julie. Y esto es para cualquier pareja, aún para las que están bien, aún para las que buscan al Señor para resolver sus problemas, pero en una pareja las dos personas son distintas y siempre las fricciones pueden surgir. Sí. ¿Qué aspectos o qué virtudes, qué aspectos del carácter tú podrías decir que una mujer debería procurar desarrollar para que su matrimonio pueda permanecer bien y cuando surjan las dificultades, pues poder superarlas? Wow, esa es una pregunta bien amplia, Nicauris. La palabra habla de los frutos del Espíritu y yo creo que nosotros debemos enfocarnos en ese amor, en esa benignidad, en tratar de poner en nosotros o de lograr en nosotros el carácter de Cristo para poder echar hacia adelante, porque con las obras de la carne no vamos a ningún sitio. O sea, y eso es lo que nosotros recibimos hoy en día y lo que más enfatiza en las redes sociales y todas las personas, o sea, de buscar situaciones en el mundo, pero no de tener el carácter de Cristo. O sea, orar, la relación de la oración, la relación de pareja, de fortalecerla. Y características tuyas, por ejemplo, a ti, que tú puedas decir, a mí me ayudó la paciencia, por ejemplo. O sea, algo práctico que le podamos decir a las amigas que nos ven, que pueda ser un elemento que le va a ayudar a permanecer en su matrimonio cuando surja la crisis. ¿Alguna característica en particular Bueno, que tú puedas decir? Yo vuelvo y recalco en la fe. Obviamente sí, yo he entendido que la paciencia, porque Dios tiene su tiempo para todo. Entonces, recuerda que había dicho que yo me había enojado con el Señor porque no hizo las cosas cuando yo le dije. Entonces, es importante que cuando nosotros estamos pasando por problemas difíciles, nosotros queremos ver que Dios los resuelve inmediatamente. Pero yo he entendido que hay un momento específico, el kairos de Dios. Nosotros vivimos en el cronos, que es el tiempo cronometrado. Yo he aprendido a esperar el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto para todo. Tú sabes, Julie, que a medida que tú hablabas y tú decías que el Señor no te había respondido según tú querías, y obviamente te hacían las preguntas del carácter, vi como en el caso de ustedes, el Señor tuvo que separarlos para poder trabajar en lo individual de cada uno. Sí, eso fue. O sea, parte de su propósito, inclusive hasta tal vez permitirte que tú pasaras por ese, o ustedes pasaran por ese año de divorcio, era trabajarlos individual. Y eso es algo que tal vez volvemos al inicio del programa. O sea, entramos al matrimonio entendiendo que el otro va a satisfacer nuestras necesidades y que el otro es que tiene que estar perfecto, pero en realidad debemos estar los dos. Debemos de ser dos personas íntegras y completas para entonces realmente dar. Y eso entiendo que fue una parte importante de cómo el Señor los volvió a unir y restaurarlos para usarlos como testimonio. Sí. O sea, cada uno buscando querer cambiar para poder dar en vez de recibir. Mira, hay una fórmula que yo siempre le explico a las personas. Tú ves el triángulo, ¿verdad? Y tú ves el vértice aquí donde está Cristo. Yo estoy aquí, mi esposo está aquí. En la medida que nosotros vamos caminando más hacia ese propósito de Cristo, en la palabra, la distancia entre las dos personas es más corta. Entonces, cuando llegamos a estar ahí y ya más cerca de Cristo, ahí nos vamos perfeccionando. Yo en estos días le comentaba a alguien, yo estoy viviendo una etapa nueva en mi vida, ya yo tengo mis hijos ya graduados, ahora estamos ya más en abuelos y nos estamos dedicando, mi esposo y yo, más tiempo, lo que no habíamos tenido el tiempo de hacer, porque nosotros éramos muy padres y siempre los muchachos estaban con nosotros. O sea, ahora estamos disfrutando de un tiempo donde somos nosotros y cultivándonos nosotros, y eso es importante. Quizás
yo lo debía haber hecho antes, pero Bueno, sucedió ahora. empezamos diciendo al principio el concepto del matrimonio que llevabas. Tiene que ver mucho con esa dinámica que se establece. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios está, todo eso viene. Dios tiene la manera de ir colocando los aspectos fundamentales que van a ayudar a la pareja. El amor, la transparencia, la solidaridad, la ayuda mutua en todos los sentidos, el respeto, todo eso Dios lo va haciendo, porque ese es el modelo del matrimonio según Dios. Lo vemos en el Génesis, lo vemos ahí donde Dios lo hace, pero el pecado nos ha quitado todo eso. Ahora, Julie, mira, hay muchas cosas de las que habla, pero ya el tiempo otra vez se fue. Decirle a las amigas cosas concretas, posiblemente estén pasando por esas tribulaciones, porque eso es un virus mundial. ¿Qué tú les dirías? ¿A dónde tú las guiarías? ¿Hacia dónde o hacia quién? Sí, yo te diría que en este caminar, cada ser humano, si realmente tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, lo primero que tienes es perdonarte a ti, ver tu relación con el Señor y saber que siempre hay cosas que puedes mejorar, dejar el orgullo al lado, profesar el perdón y dejar que Dios obre en tu vida y tener ese nivel de fe y pedirle al Señor, mira, la palabra misma dice, Señor, dame fe, porque Dios es el que la da. Entonces, dejar que entre esa dimensión de fe en la vida de cada persona para que Dios pueda hacer su propósito. Yo diría que morir al yo no es tan malo como la gente lo piensa. Yo creo que es una virtud preciosa de morir al yo, porque ahí es cuando tú te entregas al Señor y tú le dices, mira, yo no puedo, Señor, hazlo tú en mí. Cuando tú no quieres, cuando esa carne no quiere, y tú le dices, Señor, yo quiero que tú lo hagas en mí, entonces ahí es que viene el milagro. Amén. Bueno, sí, Abigail tuvo un esposo tan difícil, y Dios le dio las capacidades para ser esa mujer virtuosa. Y tú estás diciéndonos que al pasar el tiempo eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo, y en tratándose de su esposo, tu esposo también Dios lo hace con él. Es un regreso a Dios. Y es lo que la hermana Julie está diciendo y que la palabra nos dice. Hay que volver al Señor, porque se perdió la identidad, se perdió el valor. Lo que hoy llamamos autoestima, eso que Dios nos ha regalado, se ha perdido y solo Dios lo puede restaurar. La identidad llegó, la de ambos, y han podido caminar juntos. La identidad en Cristo. En Cristo. Así es. Entonces, esto es lo que te invitamos a que tú creas y quieras hacerlo. Acércate al Señor Jesús. Él tiene la solución para tu vida en lo personal y para tu vida como Él somos, el esposo y la esposa. Dios te bendiga grandemente.